Adelante, buenos días, bienvenido, Luis. Gracias, gracias. Buenos días, don Álvaro. Buenos días, don Willy. Gracias. Buenos días, Rosendo, que salió de acá. Buenos días, Felipe. Buenos días, Daniel. Y naturalmente a todo el pueblo dominicano, que es el que escucha diariamente este gobierno de la mañana. Nos honra y nos complace el estar acá para poder comunicar todo lo que ha sido una batalla, como dice don Álvaro. Wow. Desde hace 2 años. Te he seguido. Ay, gracias, gracias. La fuerza bochista del PLD viene planteando la necesidad de que el partido realice una alianza estratégica. Nosotros visionamos lo que iba a ocurrir, o lo que está ocurriendo en este momento, y nos dábamos cuenta de lo que iba a suceder. Es cierto, lo previste. Sí, gracias. Y nosotros, en nuestra calidad de miembro del Comité Central del PLD, el fundador del partido, que vinimos desde Montecristi cuando teníamos 18 años, y participamos del Congreso. Fundador del partido. Gracias, sí, yo no sabía eso. Correcto. Bueno, vinimos desde Montecristi cuando se fundó el PLD aquel 15 de diciembre del año 1973. 73, sí. En los salones Fiesta Deluxe de la avenida Winston Churchill. Sí. Cuando Juan Bosch dijo aquellas palabras históricas. El PLD nace para terminar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte. Sí. Y nosotros que fundamos la Fuerza Bochista, que está cumpliendo 20 años, fue fundada un 16 de agosto del año 1999 en el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por el presidente del partido y expresidente Leonel Fernández. En Capotillo, Loma de Cabrera, cuando fuimos invitados a dictar una conferencia un 16 de agosto de ese mismo año, que llevó el título de La Guerra de la Restauración de la República, vista por el profesor Juan Bosch. Y ahí fue que fue una conferencia en aquel monumento que construyó el expresidente Jorge Blanco, 1982-86, y en el salón de conferencias donde nosotros, frente a la pregunta de noroestanos de Montecristi, mi pueblo, Dajabón, Valverde Mao, Santiago Rodríguez, empezaron a preocuparse, ¿verdad?, por el PLD en el gobierno. Y ante la pregunta de ellos, ahí decidimos lo que ustedes están diciendo, es que hay que hacer o formar una fuerza bochista que sea vanguardia de los principios y los valores de libertad. Escúchame que te interrumpa, Luis. Formar esa fuerza bochista porque la alta dirigencia o gran parte de la alta dirigencia del partido se ha olvidado de la fuerza bochista, la ha relegado. Bueno, recuerde, dijimos ahí formar una fuerza bochista. El PLD es un partido crítico y autocrítico. Juan Bosch lo formó, e inclusive en todas las reuniones del partido, en la agenda del partido, habían puntos de la agenda que eran normales, que eran habituales. El PLD de ese entonces se reunía todos los lunes. En todos los organismos podían lunes, miércoles, pero una vez a la semana. Y uno de los puntos que tenía era, además del punto de información, finanzas, educación, había un punto que era crítica y autocrítica. El PLD nació, recuérdense que Juan Bosch fundó el PLD como Partido de Liberación Nacional, inspirado, ¿verdad?, en las mejores prácticas políticas del mundo, Asia, Vietnam, Rusia, pero también toda América Latina. Inspiró y formó el PLD para ser un partido, como él lo llamó, que escribió un libro que le puso así el título, El PLD, un partido nuevo en América. Y en la concepción, en la formación del PLD, Juan Bosch pensó en un partido que fuera una escuela, una universidad. Y así fue. Todos los que militamos y entramos al PLD hacíamos carrera política con la visión de la educación, porque Juan Bosch, al salir del PRD, el aspecto distintivo que le dio, uno de ellos fue la educación. Y él decía claramente que la política era ciencia y arte, y que era una carrera que había que asumirla. De ahí que, por ejemplo, todos estos problemas que hoy se dan en el PLD tienen que ver con que el partido, desde el año 2001, los procesos selectivos, los procesos educativos, los procesos de carácter, de principios y de valores, un poco en el gobierno, usted sabe, lo ha puesto en bajo perfil.
Y todo esto también tiene que ver con el hecho de que el partido, los procesos electivos, es decir, cada 4 años el Partido de la Liberación Dominicana hace un congreso extraordinario donde pasa a revista todas las políticas del partido, la política educativa, la política electoral, la política de servicios, la política de frentes de masa, etcétera, etcétera. Y generalmente terminaba el congreso del partido con la renovación de los miembros del comité central y comité político, pero era sometido al escrutinio de las bases del partido, que eran las que mandan, que son el soberano, así como es el pueblo. ¿Y qué es el PLD de hoy, Luis de León? ¿Cuáles son las preocupaciones de la fuerza bochista? Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana ha hecho los mejores gobiernos en términos de desarrollo, estabilidad económica, crecimiento económico, solidaridad social, modernización, revolución educativa, eficientización de los servicios, modernización del Estado dominicano. La gran preocupación es que el PLD, ahora hay un problema de carácter político que tiene que ser resuelto en términos políticos, en términos orgánicos y en términos de diálogo, que fue lo que el profesor Juan Bosch le impregnó al Partido de la Liberación Dominicana. Toda problemática política debe ser el resultado de un diálogo, de una concertación, del consenso. Y nosotros hemos promovido la necesidad de un acuerdo y de un pacto de unidad en el partido. Y ayer hicimos una rueda de prensa llamando a los miembros del comité político que hacen declaraciones, que son declaraciones de guerra contra la unidad y contra la buena gobernabilidad. El PLD, el presidente Danilo Medina, ha hecho un gobierno formidable. El país es liderado en estos momentos, su estabilidad, su crecimiento económico es liderado por el país. El país es emulado en Centroamérica y América Latina. Y el país como partido, el PLD, que tiene 45 años, va para 46 años, es el único partido de América Latina y del Caribe que se mantiene incólume y que no ha sufrido divisiones ni fraccionamientos que han afectado su existencia. Por eso nosotros, desde los estatutos del partido en el artículo 5, hemos reiterado que el partido, en los estatutos dicen que la unidad del partido es consustancial de su existencia y que quien atenta contra la unidad está atentando contra la existencia misma del partido y en consecuencia será sancionado. Nosotros hemos acuñado un lema desde hace 2 años de cara a la gobernabilidad. Nosotros decimos, Danilo necesita a Leonel, Leonel necesita a Danilo, el PLD y el pueblo los necesita a los dos. Lo que quiere decir que ahora que hay un problema de carácter político frente a la continuación de la gobernabilidad, nosotros planteamos al partido hacer uso de los estatutos del partido y hacer uso de un documento, del reglamento de resolución de conflictos. Es que el profesor Juan Bosch planteó como partido de liberación y de transformación y democrático todas las soluciones que podía el partido darse frente a situaciones de crisis. Y de ahí que nosotros planteamos que debe producirse. El PLD no se ha dado un diálogo de carácter horizontal. El PLD no puede tener miedo al miedo, como decía el profesor Juan Bosch. Y la alta dirigencia del partido y todos nosotros, y con la participación de las bases del partido, porque el PLD es un partido que las bases hablaban, se consultaban, y eran las bases las que en definitiva, cuando habían grandes situaciones o situaciones de confrontaciones, quienes tenían la última palabra. Y el PLD ha abandonado esa gestión de diálogo, de concertación, de consulta, que son fuertes, que el PLD sirvieron de ejemplo para la gobernabilidad de los partidos políticos de nuestro país. Todo parece indicar que la última palabra las tienen Leonel y Danilo en este momento, que el partido prácticamente está centrado en lo que puede ser la decisión de uno u otro. ¿Es así la cosa? Bueno, sí, se necesita, y nosotros hemos dicho que el comité político no ha ayudado a Danilo y a Leonel. Esta es una posición nuestra de la fuerza bochista, porque ahí hay compañeras y compañeros con una larga experiencia. Excusa que te interrumpa en ese punto. Yo creo que el PLD ha sido injusto contigo,
yo creo que pocos PLDistas han hecho más por el PLD que tú, Luis de León. Ha sido una tarea de años buscándote incluso hasta problemas y choques innecesarios. Y yo creo que hace años que tú has debido estar en el comité político del PLD, porque ¿cuáles son los méritos para ingresar a ese organismo? O el trabajo, la disciplina, la consagración, la educación, la formación, en fin, todo aquello positivo que se debe de llevar allí, además de los políticos y politiqueros. Yo creo, y excúsame que agite en ese sentido, que la gran injusticia del PLD es no tener en su comité político a Luis de León, número uno de los promotores de ese partido, en un aspecto positivo, no en el revanchismo. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, nosotros hemos aspirado en determinado momento a secretario general. Bueno, las situaciones, las coyunturas nos han ayudado. Nosotros siempre nos hemos sacrificado. Y en cada proceso electoral, yo he sido candidato a senador por Montecristi numerosas veces. Fui en 1982, cuando tenía 19 años, fui candidato a síndico, después a diputado en el 86, en el 90 senador. Fui el senador número 13 del PLD, cuando el PLD sacó 12 senadores. Pero naturalmente, por 198 votos en un debate entre el PRD reformista y el PLD, yo soy de la frontera, yo soy montecristeño, y muchas veces en la capital solo reclaman por... bueno, eso era en el concepto viejo de civilización y barbarie. Los que somos del campo generalmente tenemos la de hacer cola. Bueno, pero nada de eso a mí me ha irritado, ni me ha hecho perder la ternura, ni el compromiso. Sí, pero no ha sido justo, y hay que decirlo. Gracias, lo digo gracias. Yo, tú no lo vas a decir, pero lo digo yo, y yo creo que más que por el viejo concepto de Hederville, del campo y de la ciudad, yo creo que no has llegado a otras posiciones que mereces, y es porque eres un PLDista pacífico, tranquilo, conciliador, intelectual, ¿verdad? Organizativo. No has estado en los dimes y diretes. Bueno, continúo. Muchas gracias, muchas gracias. Luis de León, la Fuerza Bochita, su opinión es coincidente con algunos planteamientos de PLDista de que ni Leonel ni Danilo y que se le dé oportunidad a otra opción. Nosotros hablamos del diálogo. No se ha producido un diálogo. Lo que se están escuchando son posiciones de confrontación. Sí. Nadie quiere escuchar. Bien. Ninguno de los dos sectores quiere escuchar. Claro. Y hay que dialogar. Nosotros queremos que el liderazgo político lo tienen Danilo y Leonel. Es obvio que los dos tienen todo el liderazgo, aunque otros tienen liderazgo. Pero del cara al momento, a la coyuntura, ellos dos son los dos grandes referentes para la continuación del PLD y para la ganancia o la victoria electoral de las elecciones del año 2020. Lo que sucede es, don Álvaro, don Willy, Daniel, Rosendo, Felipe, que usted sabe que la política como la economía está influenciada por el tema internacional. En América Latina y el Caribe, usted sabe que la injerencia extranjera ha tenido un papel en los últimos tiempos terrible, ¿no? La República Dominicana está en la mira política, económica. Es un país progresista donde hay estabilidad, crecimiento económico, desarrollo, progreso. Ya yo le dije que la República Dominicana ha liderado la estabilidad y el crecimiento. La gente habla algunas veces desde posiciones individuales del país. Pero cuando usted viaja a la región, viaja a Europa, se da cuenta de la situación que está viviendo en el mundo. El mundo ahora mismo tiene una situación grave, ¿no? El terrorismo, ¿verdad? El problema del narcotráfico, todo esto el mundo lo está, pareciera como si el mundo fuera a dar pudiera pasar del capitalismo a otra etapa, porque la crisis es mundial. Sin embargo, en la República Dominicana, pese a esa crisis mundial y a esa crisis de la región, en la República Dominicana hay estabilidad, hay paz. Y sobre todo la República Dominicana es un territorio de paz, donde se han arbitrado crisis en Centroamérica, en Latinoamérica, y la han arbitrado los gobiernos dominicanos. La última crisis fue la de Centroamérica, o la de cuando
hubo una crisis en Sudamérica, donde estuvieron aquí Chávez, Rafael Correa, la última, el diálogo dominicano para la solución del problema de Venezuela. Es decir, yo creo que nosotros debemos aplicarnos en el Partido de la Liberación Dominicana, reivindicar a Juan Bosch y aplicarnos todas sus enseñanzas en los momentos difíciles, porque en los momentos normales tú te comportas bien y reaccionas bien, pero donde hay que sacar de abajo es cuando se te presentan esas crisis. Y el PLD tiene mucha experiencia, tiene muchos ejemplos de Juan Bosch en momentos de crisis y dejó escrito, testamentado, en términos estatutarios, en términos reglamentarios, cómo se debía actuar. Sin embargo, ahora nos encontramos con una situación que si el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández no se constituyen en los líderes que son, con su experiencia que tienen, con su sabiduría, y se dejan menos manipular por los entornos. Ustedes saben que los entornos son terribles. Luis. El sabio, que son los líderes, tienen que en ese momento hacer uso de eso. Y no nos cabe duda que el Partido de la Liberación Dominicana terminará en una salida de unidad, en una salida de pacto, en una salida políticamente de carácter orgánico bochista, Luis, para garantizar lo más preciado que tiene la nación dominicana, que es la estabilidad, la familia, la paz y el crecimiento económico y la revolución educativa, el 9-11-11, las visitas sorpresas, la ciudad Juan Bosch, etcétera, etcétera. todo eso que tú planteas, o sea, en el término conceptual, está bien bonito, está bien, porque ese es un sueño a lo que uno aspira. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana presenta una realidad de confrontación, una realidad de descalificaciones, una realidad de insultos en su más alto estamento de dirección política, cosa que no se observa en la dirección de abajo. Parece ser que quien tiene mayor nivel de madurez en ese nivel de confrontación son los presidentes del comité intermedio y los miembros del comité central, porque esos niveles de insultos se dan en un nivel de cúpula de ambos grupos. Ante este panorama, incluso insultos estos que ya están amenazando la vida institucional de estamentos de Estado, como es el caso del Congreso Nacional. ¿Cómo observa este panorama? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cuál es el nivel de frustración que tú ves entre ese PLD al cual tú añoras con el PLD de hoy? ¿Cuál es la diferencia que hay? Bueno, ahorita nosotros explicamos que el partido, el gran poder son las bases del partido. Y como los procesos electivos se han detenido a partir del año 2001, no hay proceso electivo porque todo el mundo se elige por acuerdo y aclamaciones. Eso es lo que ha ocurrido últimamente. El mismo comité político, el comité central, yo que soy miembro del comité central también, porque esos procesos electivos no están. El PLD de esos tiempos reaccionaba frente a todo esto con diálogo, pero no reaccionaba de esa manera con insultos. Los miembros del comité político se han graduado con honores últimamente con esas declaraciones que hicieron esta semana, que hacen ellos. Pareciera como si ellos estuvieran por encima de 10 millones de dominicanos que lo que quieren es un acuerdo de unidad y de paz y que el PLD siga gobernando el país, porque los resultados están ahí. A diario lo viven los pobres que viven en la indigencia y en la pobreza extrema, con los centros educativos de jornada de estancia extendida, con la revolución educativa, con República Digital, con los grandes servicios que hay de solidaridad del gobierno. Sin embargo, ellos no se ponen por encima de la responsabilidad y el compromiso partidario. El PLD, Juan Bosch dijo en una entrevista que le hizo el periódico El País de España, que su obra maestra era el PLD. Y ellos no pueden atentar contra la existencia de ese partido entregándole al adversario, al enemigo, y tiene que revisarse. Quien coincide con el enemigo tiene que revisarse. ¿Qué es lo que están haciendo desde injerencia extranjera? Lo dijo Mao. ¿Qué es lo que están haciendo? Gracias, don Álvaro. Desde injerencia extranjera. Promoviendo que se confronten, que se enfrenten Danilo Medina y Leonel Fernández. Ellos quieren que el Partido de la Liberación Dominicana entre y se ponga de moda en todo lo que ha ocurrido en América Latina. Todos los partidos se han ido a pique. El PLD, sin embargo, mantiene su unidad. Lo que nosotros creemos, Felipe, es que esa dirigencia política de nuestro comité político debe saber que no tiene moral ni autoridad
para dividir al partido y para confrontar. Porque gran parte de ellos lo que han estado agitando para que peleen Danilo Medina y Leonel Fernández. Sí. Eso es lo que están haciendo. No están haciendo, por eso nosotros hicimos un llamado. Hemos hecho un llamado a Alejandrina Germán y a Euclides Gutiérrez Félix, que han participado en procesos internos de unidad, para que actúen, para que se quiten también las posiciones gubernamentales que tienen, en términos de contribuir, porque Danilo es un demócrata, carta cabal, y no deben tenerle miedo al presidente de la República. Ellos saben que el presidente es un hombre de diálogo, un hombre sabio, que a nadie lo manipula. En consecuencia, ellos y todos los que tienen una posición dentro del partido deben propiciar un diálogo y decir silencio. Nosotros llamamos al presidente Danilo Medina y al presidente Leonel Fernández a que tomen la autoridad del partido, los dos, a que manden y llamen disciplina, silencio, porque están hablando demasiado y se van de boca. ¿Y qué dicen los niños que están en las escuelas? ¿Qué dicen el pueblo suelto de los barrios populares cuando le escuchan a ellos hablar de esa manera? Ese no es el PLD. Ellos no se están comportando como PLDistas. Cuando hablan de esa manera y cuando de manera personal e individual van a asumir posiciones en los medios de comunicación y en las redes sociales a insultar. Y sobre todo nosotros llamamos a aquellos que insultan a nuestro presidente Danilo Medina, al presidente del partido, que se detengan, que se paren, que por ese camino lo que estamos convocando es a la violencia. Porque si en el Congreso Nacional se generan confrontaciones de violencia, le están diciendo a la dirigencia de todo el país, ya veremos en los municipios a enfrentarse a los dirigentes del partido o los que están alineados con el síndico, con el senador, con el gobernador, y se van a enfrentar y van a generar violencia y muertos. Yo he hablado hasta de guerra civil, un riesgo que hay. De manera que el pueblo no soñaba con que nosotros íbamos a estar en este momento ofreciendo este espectáculo, este show, porque es que nos hemos creído que estamos por encima del partido, nos hemos creído muchas veces que estamos por encima del pueblo. Eso es verdad. Nos creemos que estos cargos son cargos para llevarnos a la tumba y son cargos todos pasajeros, porque todos nos debemos al pueblo dominicano. Gracias, Luis de León, por su presencia, profesor, en este Gobierno de la Mañana. ¡Llévatelo, Cundo!